Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. En esta ocasión ya es nuestra semana 5. Vamos con la planeación de actividades. Aquí lo tenemos. En esta semana ya estamos hablando del 27 al 30 de abril, que es la semana proporcionada por el tecnológico. Vamos con su materia, que es desarrollo sustentable. En esta ocasión vamos a estar hablando de un documento, algunas partes legales, algunas partes que se han enfocado al cuidado del planeta, hacia ese cuidado de los recursos naturales. Específicamente vamos a hablar de la Carta de la Tierra, que es un documento que se encarga de establecer los lineamientos para el cuidado del planeta de manera homogénea. ¿A qué me refiero con la palabra homogénea? A que toda la sociedad participe en ella. Vamos a ver un poco de la Agenda 21. Realmente vamos a ver solamente las características principales. ¿Por qué? Porque es un documento súper extenso, tiene 166 hojas y solamente para la teoría, vamos a estar hablando de su contenido, es decir, estas características que ustedes están viendo aquí en pantalla, y vamos a regresar con el itinerario. Para el caso de la política ambiental lo vamos a dejar para nuestra siguiente semana, para no hacer tan saturado la información y sobre todo ese tiempo de entrega, ¿no? La misma dinámica de siempre, la teoría en la clase, vamos a hacer algunos ejercicios de cálculos de indicadores y bueno, aquí nosotros teníamos que íbamos a calcular ejercicios a nivel municipal, sin embargo, debido a la temática de la Carta de la Tierra vamos a trabajar otro proceso. Acá lo vamos a ver, es decir, vamos a trabajar los apuntes, es lo de siempre, lo que me tienen que entregar, y aquí es donde va a cambiar un poco. Nosotros hasta ahorita hemos hecho ejercicios en el cuaderno, ejercicios en Excel, ejercicios en mapas, y bueno, creo que de momento con ustedes solo hemos participado en esa modalidad, pero ahora vamos a trabajar biodiversidad a nivel de reproducción. Vamos a cultivar rosas, ustedes lo van a hacer en su casa, yo voy a ir explicando cómo es el proceso de generar esa sobrepoblación de rosas con base en una reproducción asexuada. ¿Qué quiere decir asexuada? Que con una misma rosa tú vas a cortarle algunos troncos de 20 a 25 centímetros y a partir de ello vamos a estar generando nuestras nuevas rosas. Lo vamos a ver al final y vamos a hacer el ensayo de la Agenda 21. Aquí para el ensayo de la Agenda 21, que es nuestro documento, yo te recomiendo que elijas un capítulo de manera sencilla, unos 5 o 10 hojas, porque para hacerlo más práctico y más sencillo es mejor elegir un tema corto y que lo hagas bien y no que elijas un capítulo súper largo y no termines interpretando bien el tema. Hay de todos los gustos, desde las dimensiones sociales y económicas, que es su especialidad, bueno, al menos por la parte de contabilidad, ¿no? Pero falta ver esa parte humana. Les podría interesar la pobreza, si te interesa ese capítulo, pues es la pobreza. Para los que les interesan la conservación de los recursos naturales, por ejemplo yo, podía trabajar la protección de la atmósfera, cuestiones de zonas de montañas, de sequías, de certificación, y también tenemos para los grupos principales, para esas personas, ¿no? Pues que a mí me gusta trabajar con la comunidad, con grupos de población, algunas medidas para el desarrollo sustentable, para el desarrollo de manera participativa con los pueblos indígenas, o bien, si a ti te gusta los medios de ejecución, pues a lo mejor qué mecanismo pues, podrías recomendar para los agricultores que esos tengan esa dinámica sustentable. Hay de todos los gustos. Tú vas a elegir solamente un capítulo. Entonces, ya que hemos visto todo, vamos a regresar a nuestra planeación y vamos a Vamos a empezar con qué es la Carta de la Tierra. Bueno, la Carta de la Tierra es un documento, es una declaratoria donde se establece cada una de las características y principios éticos para el cuidado de las naciones futuras. Cuando hablo de cuidado me refiero a que esos hijos, esas personas, esos recursos naturales estén en el futuro, es decir, que no siga incrementándose la aridez, las sequías o bien la contaminación, que es un clásico. Cada año que pasa vemos más contaminación, más deforestación, pero el reto es eso, el reto es que como especialistas en cualquier área, no solo como contabilidad, como economía, como ciencias de la tierra, como ciencias ambientales, tengamos esa oportunidad de trabajar hacia el ambiente. Bueno, nos dice que tiene ese tinte de conciencia, aunque pues lamentablemente a veces esa visión de esperanza y de acción, pues realmente las personas no lo toman en cuenta, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro trabajo, que nosotros brindemos esa esperanza, ese modo de trabajo
para tener nuestros recursos en el futuro. Bueno, se preocupa especialmente por una forma sostenible de la vida. ¿Qué quiere decir sostenible? Que cuidemos nuestros recursos. Algunos le dicen sustentables. Recordemos que esa diferencia entre sostenible y sustentable ya realmente es relativo, porque el CAPNet, que es el organismo internacional para el manejo de los recursos, lo utiliza indistintamente. Entonces, si tú quieres decirles sustentables, está bien. Si quieres decirles sostenible, también está bien. ¿Por qué? Porque ya es la tendencia. A principio sí había una diferencia entre sostenible y sustentable. A sostenible se refería a cuidar los recursos, pero no veía ese tinte de ¿y cómo va a estar en 15 años? A lo mejor tú ahorita cuidabas tus áreas forestales, pero no te estabas dando cuenta que en 10 años vas a tener el doble o un poquito más de tu población. Y lo sustentable, a eso se hacía referencia, que además de que cuidas los recursos, tienes que tener en cuenta de que la población va a crecer. Sin embargo, les digo, no, ya no se maneja tanto esa diferencia. Vamos a tener varios enfoques. El primero nos dice que tenemos una integridad ecológica. ¿Qué es ecología? Recordemos que es el manejo de las especies considerando su función dentro del ecosistema. Es decir, forma parte de la cadena alimenticia, o algunos le dicen red trófica. Protección ecológica, es decir, proteger nuestra vegetación, nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque a partir de ahí pues obtenemos en este caso creo que son piñas, algo así se parece. Tenemos diferentes frutas, tenemos por acá otros tipos de frutas y demás, ¿no? Esa parte ecológica nos está dando todo esto, solamente que nosotros no nos damos cuenta, pensamos que lo importante es el dinero, lo importante es lo que tenemos aquí. Todos los documentos, o la mayoría, tienen esa visión de paz. Eh, Esa visión de paz, pues sí, es un tinte netamente ético, netamente como el manejo de una virtud. Sin embargo, no siempre prevalece. Por ejemplo, nosotros tenemos conflictos con Estados Unidos por el simple paso de personas, ¿no? O por el manejo del río Bravo. Este documento ha sido el resultado de muchas investigaciones, muchas conferencias, muchas conferencias a niveles internacionales. A partir de ello, pues se han integrado diferentes objetivos con el fin de saber qué es lo que otros países quieren cuidar. La mayoría prevalece ese tinte del cuidado de la tierra, ese manejo sustentable. A partir del año 2000 es cuando la Carta de la Tierra toma como que esa relevancia neta, como que el interés por todos los países. Y a partir de esos objetivos que se generaron en esos países, pues obviamente en un inicio toma por default que toda la población está interesada en el cuidado de la tierra, que toda la población va a participar. Sin embargo, eso no es cierto. Tú, por ejemplo, dices, vamos a generar un documento donde ya no haya deforestación, donde ya no se tire basura. Y eso lo escuchaste desde hace 5 o hace 10 años. Y, por ejemplo, tú ahorita vas por el COVID-19, a lo mejor sales a la tienda más cerca y ves a alguna persona ahí tirando la basura. Ves que a pesar de que ya pasaron 5 o 10 años, no se está cumpliendo. Entonces, de nada te va a servir de dar pláticas del cuidado de la tierra, de manejo de los recursos hídricos, manejo de los recursos forestales, si no se está viendo el resultado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Carta de la Tierra? Va a generar una ley dura. Es decir, obviamente ya considerando algunas restricciones, como podrían ser multas, que plantes más árboles o algunos que otros detalles donde realmente se vea ese impacto positivo hacia la tierra. Si, por ejemplo, ahorita les diría ya no tomen bebidas alcohólicas a algunas personas, no te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque su parte psicológica, su parte de conciencia no lo determina solamente en las palabras. ¿Cómo surgió la iniciativa de la Carta de la Tierra? Bueno, ha sido un documento donde participan un conjunto de redes globales de instituciones, tanto académicas como ambientales, sobre todo de la parte científica, para tratar de implementar esos valores. Ahora sí, lo que ustedes mencionaban al principio, tratar de hacer ese cambio de conciencia, que se ve muy difícil porque estamos hablando que este documento empezó a formarse desde los 90 y en el 2000 fue cuando ya se estableció como requisito básico para nuestro planeta, y vemos que no se está cumpliendo esa parte de conciencia. A lo mejor hasta ustedes no han cumplido esa parte de conciencia, ¿no? A lo mejor todavía siguen tirando basura, o si ven algún árbol que está creciendo por cerca de su casa, pues se les ocurre cortarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor estorba
su camino o por dónde va a pasar su auto. Pues inclusive si ustedes no están cumpliendo, imagínense cómo le van a hacer para que cambie todo el planeta a nivel de conciencia. Tiene diferentes consejos en su composición. Va a tener un consejo de la Secretaría de la CTI, que es C de carta, T de tierra, I de internacional, con el objetivo de, obviamente, hacer cumplir esas misiones. ¿Qué funciones va a tener ese consejo de la CTI? Bueno, va a tener que supervisar cada labor de cada institución internacional, en este caso la Secretaría Internacional, va a ver esas políticas, esos objetivos, esa orientación, sobre todo esa orientación sustentable. Y cuando me refiero a sustentable, pues ya está de cajón que va a cuidar el planeta, proveyendo de recursos a los futuros hijos, a los futuros mexicanos y demás. El propio consejo va a realizar sus consultas a los afiliados, ¿por qué? Porque pues obviamente para generar un cuidado del planeta, el cuidado del agua, de la vegetación, pues requiere de afiliados. Y en esos afiliados pues van a estar patrocinadores que van a generar ese recurso, ¿no? A veces tenemos buenas metas para el cuidado del planeta, pero si no tienes dinero pues no vas a poder hacer nada. Entonces hay que tener patrocinadores o quién te va a estar dando ese sustento para salir adelante. En este caso, por ejemplo, para México tenemos instituciones, ya hablando de un tinte más de nuestro país, tenemos a la CONAM, tenemos a la CONAFOR, a la PROFEPTA, al IMTA, que es del agua, en la cual yo participo, bueno, y la parte social, que es el INE. Todos estos van a tener diferentes funciones que van a aportarlas al Consejo Internacional de la Carta. Vamos a hablar específicamente de qué funciones tiene cada uno. Vamos a tener afiliados, organizaciones sociales, avaladores y voluntarios. Para el caso de los voluntarios, pues ahí es donde ustedes pueden participar, pueden generar campañas, plantar árboles. Iba a decir de campañas de cambiar la conciencia, pero si ya vemos que no está funcionando, vamos a cambiar el tip. Por ejemplo, a veces te pasa que tienes un Excel, ¿no? Y intentas realizar una operación y te dice no te queda, no te queda, no te queda. Si no te queda es porque lo estás haciendo mal. Y lo mismo, a lo mejor te equivocaste en un comando o en alguna sintaxis de alguna operación, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Si ves que la conciencia no cambia, es que no es por ahí. Hay que intentar desde otros puntos. Ya llevamos 20 años y no se ve ese cambio de mentalidad para el planeta y más para los que somos mexicanos. Para el caso de los afiliados, van a ayudar a implementar las nuevas estrategias, cada uno en su país, uno de África, uno de América, uno de Estados Unidos, las organizaciones sociales, bueno, en este caso tenemos ahí a Greenpeace, un ejemplo, los avaladores. Bueno, los avaladores van a tener esa esencia de ver cómo está subsistiendo nuestra Carta de la Tierra, ¿no? Es decir, de dónde tiene recursos o de dónde vienen esos recursos, si son de procedencia lícita o ilícita. Bueno, tiene que ser lícita, netamente. Sin embargo, pues él va a analizar de dónde se extrae cada recurso. Los voluntarios y colaboradores, bueno, algunos que se comprometen, ya sea donando con servicios en su especialidad, por ejemplo, yo que soy especialista en los recursos naturales, podría brindar mis servicios. Pero si yo tengo una empresa y digo, no puedo ayudar, pero tengo dinero, pues también puedes aportar dinero. La palabra de conciencia, decimos que no funciona, pero vamos a mencionarlo. Bueno, ¿por qué es importante la Carta de la Tierra? Pues la Tierra es nuestro planeta, es nuestra casa, es nuestro hogar, es donde vivimos, es donde vamos a estar seguramente viviendo. Todavía alcanzamos a vivir nosotros de manera completa hasta que llegamos a la vejez, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente ya por el año 2300, 2400 ya se va a descubrir nuevos planetas, a lo mejor con las mismas condiciones de la Tierra, pero hasta ahorita no se conoce un planeta que tenga esas condiciones de temperatura y de humedad para desarrollar vida. Bueno, entonces tenemos que unir nuestra capacidad para la recuperación de la comunidad, ya sea de manera local, de manera sustentable. Bueno, por aquí hay un error, ¿no? Vamos a ponerle acento a biosfera. Y bueno, cuando me refiero a una comunidad local, pues hay que empezar con lo básico, cambiando nuestra dinámica de la comunidad y ya después vamos a lo grande. La situación global, bueno, tenemos diferentes aportes, ya la mayoría de países ya están interviniendo, Estados Unidos, México, Brasil, China, toda la parte de la Unión Europea y algunos otros. Bueno, esta imagen ya está un poco viejito, fue del 2012. Entonces, ya actualmente pues hay más países.
¿Y qué retos van a atender? La parte ambiental, la parte social y la parte económica. Sobre todo la parte ambiental, porque la parte ambiental es como que nuestros recursos, nuestro sustento. La parte económica es dependiente del ambiental. La parte social es dependiente del ambiental. Vamos a mencionar unos principios rápidamente. Bueno, en la sección uno va a estar va a estar enfocado hacia el respeto y cuidado de la comunidad de la vida. Bueno, ese cuidado va a estar enfocado hacia la parte sostenible, hacia la parte participativa de la población, hacia la parte de generar frutos y recursos naturales de aquí a 20 años, a 30 años, a 50 años. El principio número 2 va a estar enfocado hacia la integridad ecológica, es decir, proveer y cuidar cada uno de los sistemas bióticos y abióticos del planeta, adoptar los niveles de planes para la conservación y el manejo integral de cada uno de los ecosistemas o bien de cada municipio, si lo hablamos desde el tinte político o geopolítico, si nos vamos a nivel país. Recordemos, político sería de un estado a otro estado, geopolítico ya es cuando intervienen dos o más países. Establecer y salvaguardar los recursos viables para nuestro futuro. Para nuestro futuro, vamos a la siguiente diapositiva, la sección 3, justicia social y economía. Bueno, aquí erradicar la pobreza como una parte importante para la Carta de la Tierra. Se ve muy difícil, pero sí, podrías generar actividades económicas en lugares casi sin vías de comunicación. Por ejemplo, ¿qué podrías generar aquí? Actividades de turismo, recolección de algunas especies exóticas, generar campañas para la deforestación y demás. Hay que buscar esa manera de seguir cuidando los recursos. Como contabilidad va a ser más enfocado hacia la parte económica, ciertamente, pero también tendrías que cuantificar cuánto es los recursos naturales que tienes aquí, cuánto estas hectáreas de vegetación te está brindando oxígeno, cuánto es la captación de lluvia, ya sea por regímenes mensuales o por regímenes anuales. Contabilidad del caudal. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de agua que viaja en el río, es decir, litros por segundo. Otro punto, facilitar a todos los seres humanos el acceso a la educación y a los recursos. Bueno, aquí es tanto de manera presencial o virtual como ahorita lo tenemos. Y recordemos que lo virtual es nuestro futuro, o sea que allá vamos, tenemos que adaptarnos. Y más ahorita que lo estamos viviendo en tiempo real. La parte 4, la democracia y la no violencia. Bueno, la misma palabra lo dice, hay que tener esos tintes éticos, esos tintes de democracia. Vamos con la Agenda 21. Aquí tenemos que vamos a platicar únicamente de las unidades. Van a ser 4. El primero, a la área de investigación, es decir, investigar cómo es el proceso de la salud humana, cómo es la integración de esa comunidad local o del municipio hacia el ambiente, cómo son esas dimensiones sociales y económicas, es decir, si es una dimensión de marginación, de pobreza extrema, la cooperación internacional, bueno, y obviamente la lucha contra la pobreza, qué políticas, qué recursos están brindando hacia ese campo, la evolución de las modalidades de consumo. Bueno, aquí tenemos una pregunta que inclusive quedó de tarea, que era un consumidor compulsivo, ¿no? Es decir, una persona que sale un nuevo teléfono, un iPhone tal número o tal versión y ya se lo compra y está generando más basura, es decir, los cambios de pensar, ¿no? Los cambios sobre todo de adquirir nuestros nuevos servicios para la conservación y la gestión de los recursos para una protección hacia la atmósfera, es decir, ya no generar contaminación, no afectar ese nicho ecológico y esos hábitats, no generar ecosistemas frágiles. ¿Qué son ecosistemas frágiles? Por ejemplo, en zonas donde sin las precipitaciones no llueven de manera adecuada, pues puede pasar sequías, todas esas cuestiones de los árboles, todos los árboles. El fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible, es decir, que siga generando ese producto económico que puede ser, no sé, diversas verduras, pero también que se tenga esa visión a futuro. Es decir, que todavía siga existiendo.
la conservación de la diversidad biológica y bueno, el papel de los grupos principales, ya esos son como que los tomadores de decisiones, es decir, el representante de cada país, brindar el reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas en el planeta, sobre todo hacia la parte infantil y juventud, que es como que el que viene, es el futuro siguiente. Generar iniciativas para las autoridades locales, las comunidades y demás. Esto es desde el tinte más básico, desde el tinte que el que está repartiendo el agua de riego, que es una persona seguramente sin estudio, hasta el que tiene el grado más alto en cuestiones del tema, ¿no? Es decir, todos, aquí vamos todos, desde el que no tiene estudios y está ejerciendo, no sé, alguna actividad administrativa en la comunidad, como el que está en el país. Medios de ejecución, lo que decíamos ya, es decir, a través de la educación, a través de la capacitación, a través de un protocolo de manejo de ciencia sostenible, a través de adquirir recursos por patrocinadores, mencionábamos. Y bien, pues hasta aquí le vamos a dejar para la parte de la teoría y vamos con la reproducción de las rosas. Para el caso de las rosas voy a apoyarme en un video, voy a grabar la voz. Y bueno, para el caso del cultivo de las rosas, nosotros tenemos ya una gran cantidad de colores de rosa, ¿no? Unos rosas, unos amarillos, otros rojos y demás. Son diferentes. Para ello vas a necesitar algunos troncos de rosas, es decir, de algunos 20-25 centímetros aproximadamente. Esos troncos se los vas a cortar a la rosa que ya veas un poco madura. Entonces, una vez que tú ya tengas los troncos, vas a tener más o menos una estructura de la siguiente manera. Aquí lo puedes ver en pantalla, es decir, aquí tú tienes, ¿no? Así lo tendrías con las hojas y vas a quitarle todas las hojas para que no pueda afectar esa condición de oxígeno hacia su parte interior. Una vez que tengas los troncos, tú vas a conseguir una botella, que es la que estás viendo en pantalla, de PET, la más grande que puedas conseguir. Eh, a esa botella la vas a cortar a la mitad y una vez que la cortes a la mitad vas a generar un poco de tierra, es decir, a partir de la materia orgánica muerta. Sobre todo vas a buscar un poco de encino, si es que tienes, un poco de gramíneas, para si no sabes qué son las gramíneas, es decir, un poco de maíz, lo vas a hacer lo más pequeño posible, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla. Una vez que tengas gramíneas, pasto y sobre todo encino, si tienes encino, qué genial. Si tienes también recurso de estiércol de los animales también puede funcionar. Una vez que tengas ese suelo, lo vas a unir todos, lo vas a poner aquí en la botella, acá, y vas a agregarlo a la botella. Una vez que lo agregas en la botella, tú le vas a cortar de manera vertical la parte de las puntas de las rosas, es decir, para que no crecen como que chuecos. Aquí lo podemos ver en estas imágenes de aquí. Entonces ya agregas el suelo, agregas un poco de agua y vas a poner las rosas en esa botella. A la parte restante de la botella se lo vas a encimar para que haga una especie de tipo invernadero, es decir, no le pueda llegar a afectar la maleza. Entonces, una vez que ya tú tengas tu rosa, bueno, una vez que tú tengas tus rosas, le vas a tratar de checar la humedad. Cuando tiene buena humedad, así de manera sencilla, tú te acercas al estiércol o al tu suelo que has generado y se encuentra húmedo, se mojan tus dedos. Así tiene que estar. Y ya a los 8 días tú vas a ver las hojitas, que aquí lo estás viendo en pantalla. Así vas a estar monitoreándolo y va a seguir creciendo las hojas, ¿no? Acá ya se ve específicamente cómo creció. Para este proyecto, pues sí, van a tomar varias fotos. Es decir, tomas fotos ya cuando tienen las hojitas, cuando hiciste tu estiércol con la parte enterrada del tronco, los esquejes. Bueno, una vez que ya pasan 15 días, este video seguramente lo vas a estar repitiendo varias veces. Tú podrías sacar el tronco que plantaste ya con las hojitas verdecitas, todo con colores, y podrías ver que obviamente nuestro suelo tiene que tener la humedad establecida, que esté en un lugar. Ah, sí, buen punto. Que los esquejes lo vas a tener que tener a una zona donde haya luz indirecta, es decir, que no le pegue el sol directamente, solamente un poco de sombra, a lo mejor dentro de tu casa. Si tú sacas el esqueje, vas a ver esta estructura, ya va a tener raíces a los 15 días más o menos. Ya vas a tener tu nueva rosa, ya la puedes cambiar a una maceta, aquí lo puedes ver.
Aquí puedes ver cómo tenemos esas hojitas, ya está sacando las nuevas ramas, ya está teniendo las nuevas ramas, entonces ya tenemos una nueva rosa. Si tú generaste 3 troncos, ya tienes 3 rosas nuevas. Aproximadamente en un mes y medio, 2 meses, ya va a estar súper grande, unos 25, 30 centímetros aproximadamente, y ya vas a tener esa rosa. ¿Recuerdas? Le tienes que tomar foto a cada rosa, a cada paso, y lo vas a subir como evidencia de que plantaste la rosa. Bien, pues eso sería todo por esta semana. No olviden realizar sus trabajos, que es nuestros apuntes, nuestros ejercicios, nuestro ejercicio que es el cultivo de la rosa y el ensayo de la Agenda 21. Pues eso sería todo por esta semana. Hasta la próxima.